Venimos a recordar que tu palabra es camino y tu cuerpo fraternidad. Y lo hacemos hoy en esta memoria de Santa Águeda, virgen y mártir en Catania, Sicilia, que en la primera mitad del siglo III, soportando indecibles tormentos, dio testimonio de la fuerza de Dios en la debilidad de lo humano. También hoy la familia sacramentina recuerda a su fundador, San Pedro Julián. Martirio y Eucaristía son dos claves en las que hoy podemos reflexionar, confrontando nuestra vida con la palabra de Dios y profundizando en su sentido y en su misterio. Lectura del libro de los Reyes. En aquellos días congregó Salomón a los ancianos de Israel en Jerusalén, todos los jefes de las tribus y los cabezas de familia de los hijos de Israel ante el rey, para hacer subir el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, Sión. En torno al rey Salomón se congregaron todos los varones de Israel. En el mes de Etanín, el mes séptimo, por la fiesta, vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes condujeron el arca e hicieron subir el arca del Señor y la tienda del encuentro con todos los objetos sagrados que había en ella. El rey Salomón y todo Israel, la comunidad de Israel reunida en torno a él ante el arca, sacrificaron ovejas y bueyes en número no calculable ni contable. Los sacerdotes acarrearon el arca de la alianza del Señor al santuario del templo, el santo de los santos, a su lugar propio bajo las alas de los querubines. Estos extendían sus alas sobre el lugar del arca, cubriendo el arca y sus varales. No había en el arca más que las dos tablas de piedra que Moisés depositó allí en el Horeb, las tablas de la alianza que estableció el Señor con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Cuando salieron los sacerdotes del santuario, pues ya la nube había llenado el templo del Señor, no pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio, ya que la gloria del Señor llenaba el templo del Señor. Dijo entonces Salomón: el Señor puso el sol en los cielos, mas ha decidido habitar en densa nube. He querido erigirte una casa para morada tuya, un lugar donde habites para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Oímos que estaba en Efratá, la encontramos en el soto de Jaar. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de justicia, que tus fieles vitoreen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús proclamaba el evangelio del reino y curaba toda dolencia del pueblo. Aleluya, El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En los pueblos
ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto. Y los que lo tocaban se curaban. Palabra del Señor. Evangelica dicta delantor nostra delicta. ¿Dónde habita Dios? Esta puede ser la pregunta que hoy la palabra que ha sido proclamada nos pueda lanzar a cada uno de nosotros para hacernos esta pregunta tan fundamental. ¿Dónde habita Dios? La lectura del primer libro de los Reyes, en torno al rey Salomón, nos hace una descripción de esos lugares donde Dios habitaba para el pueblo de Israel, en la tienda del encuentro, en el arca de la alianza, en el templo construido por Salomón para precisamente manifestar y ratificar la presencia de Dios permanente entre su pueblo, o esa densa nube donde Dios ha decidido también habitar. Una densa nube en la cual significa que en el fondo Dios no quiere o no se deja atrapar por los límites espaciotemporales y que a veces no es tan patente su presencia como en las piedras que tocamos. Por lo tanto, es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde habita Dios? ¿Dónde mora? Quizá la respuesta también venga luego en el Evangelio, cuando Jesús, una vez que desembarca, hay una palabra que me parece clave: lo reconocieron. Y cuando lo reconocen, entonces le empiezan a llevar los enfermos para que los cure. Y no los llevan al templo, los lleva donde está Jesús. Los pone, dice el Evangelio de Marcos, en medio de la plaza, donde se reúne la gente, donde está el ser humano herido, donde está el ser humano necesitado también de la curación. Allí está Dios, allí vive y habita Dios. Quiero leer una pequeña reseña de un arzobispo, un teólogo italiano, que se encontró con un grupo de niños en su catedral y les lanzó esa misma pregunta. Les dijo: ¿dónde habita Dios? Y los niños al principio parecieron estar desconcertados. Bastó poco, en cambio, para que uno de ellos levantara la mano y exclamara sin ningún asombro de duda: en Jerusalén. Es cierto, dijo el obispo dirigiéndose al pequeño teólogo, ¿verdad?, que el niño había dicho aquello. Dios habitó en Jerusalén cuando Jesús, su único hijo, se hizo hombre por amor hacia nosotros. Pero Jesús, una vez muerto y resucitado, ha enviado su Espíritu para llegar hasta nosotros donde quiera que estemos. Por tanto, ahora Dios habita allí donde se abra la puerta del corazón. Ahora Dios habita allí donde se abra la puerta del corazón. El silencio que siguió aquellas palabras contenía quizá la pregunta que aquellos pequeños corazones de los niños no supieron expresar y que de hecho nos concierne a todos. ¿Cómo se logra abrir la puerta del corazón al Dios de Jesucristo? ¿Y cómo aquel que ha venido entre nosotros hace tantos siglos puede alcanzarnos hoy y venir a vivir entre nosotros, en nosotros? Es el mismo Jesús quien nos lo indica cuando en el pasaje con los 2 discípulos de Juan el Bautista llegaron hasta él para preguntarle: Maestro, ¿dónde moras? La respuesta fue rotunda: venid y lo veréis. Fueron pues y vieron dónde habitaba y aquel día se quedaron con él,
Eran cerca de las 4 de la tarde. Para abrir la puerta del corazón a Dios que quiere venir a habitar en nosotros, hace falta ponernos en camino. Fueron, pues, que lleva al conocimiento de su morada, vieron donde habitaba, para luego quedarse cerca de él y hacer experiencia de vida con él. Este camino acontece en las coordenadas del espacio y el tiempo, aunque tiene el poder de transformar el tiempo difícil de nuestras preocupaciones en un tiempo ligero, inolvidable, cual puede ser solamente aquel que brota de un encuentro de amor que a la distancia de los años recuerda hasta la hora en que ocurrió. Eran cerca de las 4 de la tarde. Esta es la respuesta que hoy el Evangelio nos ofrece. Dios habita allí donde hay un corazón que quiere abrirle las puertas. Y un corazón como el de casi todos, ¿verdad?, que puede estar herido, que puede estar dañado, que puede estar debilitado, que puede estar muchas veces carente de sentido, de falta de fuerzas para seguir llevando adelante el testimonio de vida cristiana. Y entonces es cuando nos surge esa especie de anhelo interior de querer tocar a Jesús. Querer tocar a Jesús significa que su fuerza llegue hasta nosotros, que su alegría, que su testimonio, que su vigor de fe llegue hasta nosotros. Creer en Jesús, querer tocar a Jesús, es en definitiva también convencerse de que más que tocar a Jesús lo queremos hacer en un sentido profundo, más que lo que hicieron aquellos galileos. Es decir, tocar a Jesús significa hoy creer en Él como Mesías prometido, ese Mesías que reúne al pueblo de Dios y confesarle que es verdaderamente Hijo de Dios. Tocar a Jesús también es tocarle en esa carne herida de tantas personas que necesitan nuestra palabra, nuestro apoyo, nuestra ayuda. Esa es la presencia que hoy Dios tiene en medio de nosotros. Esta es la Iglesia. He aquí la morada de Dios entre nosotros, dice el Apocalipsis, refiriéndose en el fondo nosotros lo referimos a la Iglesia. Esta es la morada de Dios, la comunidad de los fieles que está en medio del mundo. Es la morada de Dios. Entre ellos serán su pueblo y Dios con ellos será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. ¿Dónde habita Dios? Lo hemos cantado muchas veces, ¿verdad? Ubi caritas Deus ibi est. Donde hay caridad y amor, allí está Dios. Es la presencia de Jesús en medio de nosotros. En la asamblea que se reúne en el nombre de Jesús, donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es la presencia de Dios cuando proclamamos su palabra y la ratificamos diciendo palabra de Dios, palabra del Señor. Pero sobre todo en las especies del pan y el vino consagrados, donde confesamos sobre el altar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que es siempre para nosotros alimento y fuerza para nuestra vida. Esa Eucaristía que fue también alimento y fuerza para los mártires, hoy que particularmente recordamos a Santa Águeda, que en medio de los tormentos y los suplicios, en medio de aquellas incitaciones que la querían casar con los centuriones romanos, mantuvo firme su virginidad y su testimonio de Cristo hasta el final, ofreciendo su vida para nuestra ayuda, para que nosotros también podamos seguir dando testimonio de nuestra fe en este Dios que quiere habitar en medio de nosotros, en los templos y en las plazas, pero sobre todo en el corazón de cada uno, cuando le abramos sinceramente las puertas. Que así sea.